Vamos allá. Tema 5. Los motivos adquiridos. Introducción. Con el concepto de motivación, la psicología pretende explicar la causa de las conductas, indicando que es ella la que nos mueve a realizar una determinada, dependiendo de los motivos o necesidades innatas o adquiridas que nos inducen en esos momentos. Con el estudio de los motivos humanos, se demuestra claramente que existe una evidente diferencia entre unos motivos innatos, que cubren las principales necesidades biológicas y fisiológicas, y otros motivos adquiridos, que satisfacen otras necesidades, no ya innatas, sino aprendidas. Como indicamos en el tema anterior, los motivos innatos como el hambre, la sed, el sueño o el sexo son comunes a todos los seres humanos porque son motivaciones centrales que desde el nacimiento están funcionalmente relacionadas con la subsistencia de los individuos y con la supervivencia de la especie. Ahora, en este capítulo, vamos a tratar los motivos adquiridos, que son motivaciones que después de un proceso de aprendizaje o adquisición están relacionadas con el crecimiento potencial de los seres humanos, y debido a la alta variabilidad que existe entre las personas y a los muchos factores que los pueden influenciar. No está claro que estos motivos sean comunes a todos los individuos de nuestra especie, algo que sí ocurría con los motivos innatos. Partiendo de que las motivaciones adquiridas son siempre aprendidas y que las necesidades que satisfacen pueden o no estar directamente relacionadas con las motivaciones innatas, sí podemos afirmar que el ser humano no solo necesita cubrir sus necesidades básicas, como saciar su sed o su apetito sexual, sino que necesita también cubrir otras necesidades que encuentra en su entorno social para poder realizarse como persona. En el carácter social que tiene el ser humano encontramos el origen de estas motivaciones adquiridas, puesto que es evidente la necesidad de agruparse y de estar unidos a otras personas, con el objetivo adaptativo de conseguir el fin último, que es la propia supervivencia. Pero además de este objetivo, el ser humano obtiene una enorme cantidad de sentimientos y sensaciones al relacionarse con los demás, puesto que aumenta su autoestima al sentirse querido y aceptado en su entorno social. Aunque no ha habido un criterio único sobre la importancia de estudiar estos motivos adquiridos, siempre se han considerado presentes tanto en la filosofía como en la literatura, porque se han puesto de manifiesto infinidad de veces. Por ejemplo, la necesidad de amar o de ser querido, la necesidad de dominar o la necesidad de pertenecer a un grupo o sociedad determinado. En el caso de los seres humanos, las motivaciones adquiridas representan a las necesidades que son aprendidas y que se encuentran determinadas tanto por el medio ambiente como por la cultura que les rodea. En las personas el medio ambiente es principalmente social, y es por eso por lo que a estas motivaciones se las denomina también motivaciones sociales, porque dependen de la interacción que se establece entre los miembros del grupo al que pertenecen. De esta manera, los motivos sociales encuentran su verdadera justificación, expresándose siempre en relación con los demás. Así, cuando dichas interrelaciones sociales se destruyen o deterioran, se produce un evidente desequilibrio emocional, que provoca una necesidad aún mayor de mantener su permanencia en ese entorno social. Es común en todos los motivos adquiridos el que exista una necesidad que impulsa al individuo a realizar una conducta para conseguir algo que no posee o bien mantener algo que ya tiene. De esta manera, la conducta motivada se convierte en el instrumento adecuado para conseguir su objetivo planeado. Existen muchas motivaciones adquiridas que pueden tener o necesitar el ser humano, y su número varía en función de las características del medio y el entorno cultural en el que se mueve. Sin embargo, solo algunas parecen ser comunes a gran parte de las sociedades y grupos humanos, como por ejemplo el amor, la amistad, la fama, el honor, la libertad, etc. En todas ellas se intenta conseguir un mayor grado de integración y aceptación al grupo social al que pertenecen. De los muchos motivos adquiridos que pueden existir, solo unos pocos han recibido atención por parte de los investigadores, y de hecho a día de hoy solo 3 de ellos poseen un respaldo empírico suficiente para que puedan considerarse motivos importantes en el ser humano. Entre los motivos principales adquiridos se encuentran el motivo de logro, el motivo de afiliación y el motivo de poder. Estos 3 motivos serán objeto de estudio más profundo en la segunda parte del presente capítulo. En el siguiente punto vemos los motivos o necesidades adquiridos. Como proceso, la motivación tiene como objetivo general garantizar la supervivencia de todos los seres vivos, pero en el caso de la motivación humana ha adquirido una relevancia adicional, más concreta y especializada, que se plasma en el desarrollo psicológico completo de la persona. Por ejemplo, en los seres humanos existe la necesidad de superarse a sí mismos o de competir con los demás, necesidades
que se adquieren a través de la autorrealización y el crecimiento potencial, mediante una eficaz interacción con su medio ambiente, que, como hemos dicho anteriormente, es social. Conocer cómo son y cómo se comportan nuestras necesidades y las de las personas que nos rodean es importante para comprender perfectamente cómo nuestra actitud puede incidir en la motivación. Las motivaciones o necesidades que requiere el ser humano son muy distintas y diversas, puesto que en sus primeros momentos vive casi exclusivamente bajo el dominio de las necesidades biológicas, por ejemplo, las necesidades alimentarias. Luego aparecen las necesidades psicológicas, que se manifiestan en respuestas afectivas o emocionales hacia los demás. Y posteriormente, como resultado de su vida social, por ejemplo, con las vivencias con la familia, con los compañeros del colegio o con los amigos, surgen y se desarrollan las necesidades sociales, que vienen a ser un claro reflejo de las exigencias y vivencias del medio social en el que se ha vivido. Por eso podemos decir que el desarrollo filogenético y ontogenético del ser humano surge de la participación de estos tres importantes niveles: el biológico, el psicológico y el social. En el nivel biológico, todos los órganos llevan a cabo funciones que ayudan a preservar el equilibrio interno del cuerpo, aunque su función principal son las respuestas a las influencias capaces de afectar de forma directa al proceso de supervivencia. En el nivel psicológico, interviene la capacidad de responder ante influencias que, aunque no afectan directamente a la supervivencia, orientan al organismo a desenvolverse en su medio. Este nivel implica el establecimiento de las relaciones entre los objetos del medio y sus propiedades con las necesidades de los individuos, lo cual supone ya una actividad cognitiva, y además muestra la manera de cómo afectan dichos objetos a las necesidades del sujeto, es decir, cómo el aspecto afectivo o emocional ante aquello afecta a sus necesidades. En el nivel social, el ser humano asimila lo que podríamos llamar la conciencia social y la cultura de la sociedad, porque surgen las necesidades individuales específicas de la persona humana, como son las necesidades de autorrealización, de autovaloración, de empatía, las necesidades funcionales de actividad física o intelectual, las necesidades de bienes materiales que aporta la sociedad, etc. En definitiva, en este nivel el ser humano adquiere la responsabilidad en la vida social que se corresponde con sus necesidades sociales, como su sentido del deber, sus necesidades altruistas, su amor a los demás, su dedicación al trabajo, etc. Los niveles biológicos y psicológicos son comunes a los animales y al ser humano, aunque adoptan en este último unas formas específicas y superiores, pero el nivel social es solo y exclusivo del ser humano. Lo característico y propio de este nivel es la conciencia social, que crea la cultura, la cual a su vez es asimilada por el individuo en función de sus características personales. En este nivel se encuentra la verdadera diferencia cualitativa entre el psiquismo animal y el humano. Aunque los tres niveles son diferentes entre sí, porque cada uno tiene su propia naturaleza específica, se influyen y se relacionan recíprocamente, y actúan mediante las condiciones o propiedades de cada uno de ellos, de modo que el nivel social contiene a los otros dos, y el nivel biológico y psicológico contienen a lo social. Y aunque los tres niveles son relativamente autónomos, porque se desarrollan en función de sus propias leyes, todos se determinan indirectamente entre sí, unos con otros, de forma que los procesos psicológicos influyen sobre los procesos biológicos, y del mismo modo influyen en los procesos sociales. Por consiguiente, podemos decir que aunque el desarrollo de la naturaleza del ser humano surge de la influencia de estos tres niveles, la motivación humana es principalmente social, puesto que el ser humano ha adquirido y asimilado una conciencia social, surgida de las responsabilidades y aspiraciones derivadas de la interacción con diferentes grupos e instituciones. Siguiente punto serían las teorías sobre las necesidades. Aunque existen numerosas teorías que han intentado explicar los motivos o necesidades adquiridas, no todas han tenido la misma relevancia y trascendencia. Vamos a explicar aquí solamente las que consideramos más importantes. La pirámide de las necesidades de Maslow, quizás la teoría más conocida de la motivación, que muestra la jerarquía de los motivos o necesidades que atañen a todos los individuos. Es la teoría de las necesidades de Maslow. En esta teoría, propuesta por el psicólogo humanista Abraham Maslow en 1943, en su libro Teoría de la motivación humana, presentó una clasificación o jerarquización de las necesidades humanas organizadas en forma de pirámide. La pirámide motivacional de Maslow incluía 5 categorías o niveles de necesidades ordenadas en una jerarquía ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y su capacidad de motivación. Así, la parte más baja, o la base piramidal,
que ocupa las necesidades más prioritarias o de supervivencia, es decir, los motivos más básicos, y en la parte alta o cúspide se ubicaban las necesidades de menor prioridad o los motivos que podríamos llamar más elaborados o de crecimiento personal. La amplitud de la franja que corresponde a cada categoría indica su fuerza relativa, de modo que los motivos de subsistencia serían, por ello, los de mayor fuerza, mientras que la posición en la pirámide inferior, media o superior indican que unas necesidades han de estar satisfechas para que las otras puedan entrar en acción. Según esta teoría, a medida que el ser humano satisface sus necesidades, surgen otras que cambian o modifican su comportamiento, de modo que solo cuando una necesidad está satisfecha se disparará una nueva necesidad. En el primer nivel o base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, de origen biológico, que constituyen la primera prioridad del individuo y se refieren a satisfacer las demandas fisiológicas del organismo, relacionadas con la supervivencia, como son la necesidad de comer, de beber agua, de dormir, de practicar sexo, de estar abrigado y otras muchas necesidades corporales. Cuando las necesidades fisiológicas están en gran parte satisfechas, surge un segundo nivel de necesidades, que se orienta a la seguridad personal. En el segundo nivel están las necesidades de seguridad, que se refieren a los aspectos que garantizan la vida de las personas y que se relacionan con la tendencia a la conservación frente a situaciones de peligro. En este nivel se incluye el deseo de protección, de estabilidad familiar, laboral y de salud. Con la consecución de este nivel se busca la creación y mantenimiento de un estado de orden y de seguridad. Es decir, se pretende encontrar la necesidad de estabilidad, que implica el tener orden y protección. Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, de los dos primeros niveles, a las que Maslow denominó necesidades de orden inferior, se encuentran en orden ascendente otros tres niveles, a las que llamó necesidades de orden superior, donde se encuentran las necesidades sociales, las necesidades de estima y las necesidades de autorrealización. A medida que se asciende la pirámide, entran en juego procesos que rebasan la mera conservación o mantenimiento del equilibrio interior y apuntan hacia una mayor complejidad y desarrollo de los motivos superiores. Dentro de las necesidades de orden superior, en el tercer nivel, se encuentran las necesidades sociales. Es evidente que el ser humano, al ser un animal social, necesita relacionarse con otras personas, implicando la pertenencia a un grupo y sentirse integrado y querido por él, puesto que la necesidad de compañía abarca tanto el aspecto afectivo como su pertenencia y participación en la vida social. Más concretamente, dentro de este nivel se encuentra la necesidad de comunicarse con otras personas, incluso la de establecer amistad con ellas, incluyendo el manifestar y recibir afecto o amor. Existen muchas situaciones de la vida diaria que representan a este nivel, por ejemplo, los deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, de ser miembro de una religión o de formar parte de un club social. En resumen, este nivel implica la necesidad de vivir en comunidad, de pertenecer a un grupo y de sentirse aceptado dentro de él. Cuando las necesidades sociales están satisfechas, surge el siguiente nivel. En el cuarto nivel nos encontramos con las necesidades de estima. ¿Qué sería esto? Pues las que son conocidas también como necesidades del ego o necesidades de autoestima. Dentro de este nivel Maslow propuso dos consideraciones distintas. La primera incluye los factores internos de la estima, como el respeto a uno mismo y a los demás, la autovaloración o el deseo de logro personal, y que se relacionan con la valoración que uno tiene de sí mismo. Y la segunda incluye los factores externos de la estima social, como sentirse apreciado por los demás, tener prestigio, ser reconocido o destacar dentro de un grupo, y que están estrechamente relacionados con la consideración que tienen los demás sobre uno mismo. Al satisfacer estas necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí mismas y valiosas dentro de una sociedad. Pero cuando estas necesidades no están satisfechas, se sienten inferiores, sin valor y desplazadas del grupo. En el quinto y último nivel, que también implica haber satisfecho todos los niveles anteriores, se encuentran las necesidades de autorrealización, también conocidas como necesidades de autosuperación o autoactualización. En este sentido, el ser humano necesita trascender o desarrollar al máximo su talento o potencial personal, implicando de esta manera un estado de autosuperación permanente, que le permita mejorar, madurar o crecer personalmente y alcanzar así un alto grado de autosatisfacción. Por ejemplo, el desarrollo profesional de una actividad artística o cultural, como cantante, músico, etc.,
Con esta clasificación, Maslow presenta todas las necesidades humanas dispuestas en una jerarquía de mayor a menor importancia para la supervivencia, defendiendo que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades cada vez más elevadas. Así, dentro de esta pirámide, al satisfacer las necesidades de un determinado nivel, el individuo encuentra en las necesidades del siguiente su próximo objetivo de satisfacción, puesto que una necesidad superior solo se manifiesta cuando la necesidad inferior está satisfecha. También es evidente que las necesidades de orden inferior ocupan el mayor interés en los individuos, puesto que al ser las más vitales son las que más inmediatez se deben satisfacer, ya que de ello depende la subsistencia de la propia persona, quedando las necesidades de orden superior relegadas a un segundo plano, puesto que solo surgen cuando se satisfacen las necesidades inferiores, como habíamos dicho antes. Por tanto, según Maslow, no todos los seres humanos consiguen llegar a los niveles más elevados de las necesidades, porque deben satisfacer primero las necesidades de orden inferior. Posteriormente, Maslow, en 1970, realizó una rectificación a su famosa pirámide motivacional, identificando y añadiendo otras nuevas categorías de necesidades, con lo que amplió su teoría. Estas tres nuevas necesidades eran las necesidades estéticas, que hacen referencia a algunas personas que necesitan motivarse por la belleza exterior y por las experiencias estéticas gratificantes, aunque estas necesidades se producen en cierto grupo de personas y en todas las culturas no son consideradas como necesidades universales. Y las necesidades cognitivas hacen referencia al deseo de la mayoría de las personas de ser curiosas y conocer todo lo que se mueve a su alrededor, como por ejemplo averiguar el porqué de las cosas, resolver misterios o investigar algún delito. Aunque tampoco son universales, sí son importantes para adaptarse a los 5 niveles descritos en la pirámide. También añadiría las necesidades de autotrascendencia, que hacen referencia a promover una causa más allá de sí mismo y experimentar una comunidad con los demás. Por ejemplo, realizar altruistamente un servicio a otras personas o a la comunidad, o a la búsqueda de un ideal político, social o religioso. Tampoco son universales porque solo afecta a un número relativamente pequeño de la población. En general, de la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, se desprende que los seres humanos se sentirán más motivados por lo que buscan que por lo que ya tienen. Así, por ejemplo, cuando una persona tiene hambre, lo lógico es que haga todo lo posible para obtener algún alimento, con el riesgo de su propia existencia, pero una vez conseguido el alimento se preocupará por estar seguro y después por relacionarse con otros, y así sucesivamente. La teoría de las necesidades de Maslow, por su fácil comprensión, fue utilizada en el campo de la psicología clínica, proporcionando incluso un marco teórico para la psicología positiva, que pretende el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. Alcanzó un notable grado de difusión y reconocimiento incluso fuera de la psicología, ya que se convirtió en una de las principales teorías de las ciencias sociales, muy utilizada en la conceptualización de la gestión empresarial, en el desarrollo y comportamiento de organizaciones. Sin embargo, podemos decir que la investigación científica no ha respaldado esta teoría, puesto que varios estudios que intentaron avalar no encontraron ningún apoyo empírico, por lo que debemos ser precavidos en aceptar sin reservas, porque no se ha encontrado respaldo para la predicción de que las estructuras de las necesidades estén organizadas de acuerdo con las dimensiones propuestas. Hasta el propio Maslow no proporcionó ninguna prueba o verificación empírica a su jerarquía de las necesidades. Para finalizar, es conveniente indicar que la teoría de las necesidades de Maslow forma parte del paradigma educativo humanista, en el que la autorrealización es su componente fundamental, proporcionando a los estudiantes una educación con formación y crecimiento personal. Vale. El siguiente punto sería dentro de este apartado número 3, sería la jerarquía de Alderfer. Y vamos allá. En 1972, Clayton Alderfer, de la Universidad de Yale, remodeló la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, sugiriendo una alternativa y corrigiendo algunos errores. Agrupó las necesidades de los individuos en 3 grupos o categorías y trató de reformular las relaciones jerárquicas existentes entre ellas. Planteó que eran 3 los grupos o necesidades básicas: existencia, relación y crecimiento, y con las iniciales de cada una de ellas renombró su teoría, como la teoría ERC. El primer grupo de necesidades, denominado de existencia, se ocupa de satisfacer los requerimientos más básicos de la experiencia material, que engloba las necesidades materiales y fisiológicas necesarias para la supervivencia del individuo, como comer, beber, dormir, tener seguridad propia
y de su familia. Este grupo de necesidades de existencia se corresponden con las necesidades fisiológicas y de seguridad propuestas por Maslow en sus dos primeros niveles. El segundo grupo que haría él, segundo grupo de necesidad, lo denominó de relación. Se refiere al deseo que tenemos de mantener relaciones interpersonales y de interacción con otras personas, por ejemplo, tener unas relaciones apropiadas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y por otro lado también se refiere a la satisfacción de los deseos sociales y de estatus, que requieren la interacción con los demás para ser satisfechos. Por ejemplo, obtener un reconocimiento público o alcanzar una cierta fama. Este grupo de necesidades de relación se corresponden respectivamente con las necesidades sociales y con el componente externo de la estima de la clasificación de Maslow. El tercer y último grupo de necesidades, denominado de crecimiento, se refiere a la satisfacción del deseo intrínseco del desarrollo personal. Estas necesidades se centran en el desarrollo y crecimiento interno de las personas, es decir, en aquellas capacidades, aptitudes y sentimientos que el propio sujeto valora positivamente en su persona. Por ejemplo, la satisfacción de realizar con éxito una representación artística o creativa. Este grupo de necesidades de crecimiento se corresponden con el componente interno de las necesidades de estima y con las necesidades de autorrealización de Maslow. Además de reducir en 3 los 5 niveles de las necesidades de Maslow, la aportación de Alderfer va más allá de una mera simplificación o reconceptualización. Y en contraste con la teoría de Maslow, la teoría ERC muestra que, esto van a ser 4 puntos. Primero, más de una necesidad puede operar al mismo tiempo. No supone, en el punto 2, dice, no supone una jerarquía rígida en la estructura de las necesidades, en la que una necesidad inferior debe quedar suficientemente satisfecha antes de que se pueda seguir adelante, sino que por el contrario puede seguirse un orden distinto para su satisfacción. Por ejemplo, una persona puede trabajar en el crecimiento, aun cuando sus necesidades de existencia o de las relaciones estén insatisfechas, o puede operar las 3 categorías de necesidades al mismo tiempo. En el siguiente punto, si el individuo no logra satisfacer una necesidad de orden superior, aparecerá una necesidad de orden inferior. Es decir, si se reprime la satisfacción de una necesidad de nivel superior, se incrementará el deseo de satisfacer otra de nivel inferior. Y por último, variables como la educación, los antecedentes familiares o el ambiente cultural pueden alterar el orden de las necesidades, modificando la importancia de un grupo de necesidades pueda tener para un individuo en particular. Vamos, que la principal diferencia entre Alderfer con la teoría de Maslow es que él primero evitó la jerarquización estricta de las necesidades. Así, mientras que la jerarquía de necesidades siguió una progresión rígida en escalones, sosteniendo que un individuo se quedaría en cierto nivel de necesidad hasta que ésta fuera satisfecha, antes de que se pudiera seguir adelante. La teoría ERC se contrapone a ello, al considerar que cuando se frustra un nivel de necesidad mayor, surge en el individuo un deseo de incrementar una necesidad de menor nivel. Es decir, que cuando continuamente afrontamos un fallo en la satisfacción de un nivel superior, entonces la atención de la persona se concentra en un nivel inferior, ignorando las necesidades del superior. Para ello sugirió la aplicación de un principio de frustración-regresión, de tal manera que una frustración puede llevar a una regresión hacia una necesidad menor. Por ejemplo, si un individuo se frustra constantemente en sus intentos por satisfacer las necesidades de crecimiento, surgirá nuevamente en él la necesidad de satisfacer las del nivel inferior. En vez de intentar satisfacer necesidades de crecimiento, este es el caso de que un individuo que, siendo incapaz de satisfacer una necesidad de interacción social, incrementará su deseo de conseguir más dinero o mejores condiciones de trabajo. En resumen, que la teoría de Alderfer sostiene como la de Maslow, que las necesidades de nivel bajo llevan a las del deseo de satisfacerlas de nivel alto, pero que las necesidades pueden operar al mismo tiempo como motivadoras, y que la frustración al tratar de satisfacer una necesidad de nivel más alto podría dar como resultado una regresión a una necesidad de nivel bajo. Aunque diversos estudios han apoyado la teoría de ERC, existen también evidencias de que esta teoría no funciona en algunas culturas y organizaciones. En conjunto, sin embargo, la teoría ERC representa una versión mucho más válida que la jerarquía de las necesidades propuestas por Maslow. Vale, vamos a continuar. Hemos dado, dentro de las teorías sobre las necesidades, dimos la pirámide de las necesidades de Maslow, después la jerarquía de Alderfer, y ahora
nos tocarían las tres necesidades dominantes según McClelland. Así que vamos allá. Las tres necesidades dominantes según McClelland. Quizá el psicólogo que más popularizó la idea de clasificar las necesidades adquiridas en la motivación humana fue el norteamericano David McClelland en 1961, quien expuso en su libro titulado La sociedad del logro toda una teoría sobre estas necesidades. Señaló que los seres humanos poseen unas necesidades específicas que se van adquiriendo y moldeando a lo largo de sus vidas, estableciendo que la motivación puede deberse a la búsqueda de la satisfacción de tres necesidades dominantes. ¿Cuáles serían esas necesidades dominantes? La necesidad de logro, la necesidad de afiliación y la necesidad de poder. Según McClelland, todas las personas poseen estas tres necesidades en mayor o en menor medida, independientemente de su edad, de su género o de su cultura. Aunque si bien es cierto que pueden influir entre sí en la preponderancia de una con respecto a otra. Vamos a ver, según este autor, la satisfacción de un individuo dependerá de las tres necesidades dominantes y del grado de intensidad que cada una de ellas tiene en su escala de valores, y según sea esta, podrá ser motivada de manera distinta y por consiguiente condicionar su forma de actuar. Con la necesidad de logro, lo que se refiere al esfuerzo que hacen algunas personas por sobresalir, destacar en sus relaciones con sus grupos de referencia y luchar por conseguir el éxito personal, es decir, ser capaces de conquistar sus propias metas, sentirse reconocidas por ello y alcanzar el éxito esperado. Con la necesidad de afiliación se refería al deseo de relacionarse con otras personas y entablar relaciones interpersonales amistosas y de cercanía con los demás. Con la necesidad de poder se refería a la necesidad de conseguir tener influencia, haciendo que las demás personas se comporten como uno desea, y por consiguiente llegar a tener el control sobre ellas. Y para confeccionar dicha teoría, McClelland realizó gran parte de sus investigaciones entre los directivos y gerentes exitosos de empresas de países industrializados, efectuando posteriormente comparaciones con ejecutivos y gerentes de empresas de países poco desarrollados. Para él, toda motivación se basaba en la emoción y consistía, concretamente, en una expectativa de cambio en la condición afectiva. En el sistema de McClelland, todos los motivos dominantes son aprendidos. Y lo que es más importante, se podía utilizar un entrenamiento adecuado para modificar el perfil de una necesidad. Esta clasificación de las necesidades adquiridas, que describió McClelland, nos da pie a que en los próximos apartados de este capítulo desarrollemos con mayor profundidad y extensión cada una de estas necesidades adquiridas. Ahora vamos a ir mirando, en el punto 4 ya, vamos a ir dando cada uno de estos motivos. En el primero es en el punto 4, que sería el motivo de logro. Recordamos que tenía tres, los de McClelland, y vamos a empezar por el motivo de logro. Concepto y definición del motivo de logro. Quizá la característica más peculiar que distingue a nuestra sociedad actual es la competitividad, porque los éxitos y los logros de sus miembros representan los factores necesarios para garantizar la adaptación en su conjunto y la supervivencia de los más adaptados en particular. Por eso, el motivo de logro está inmerso de pleno en nuestra sociedad, puesto que quien de nosotros no se ha planteado en un momento de su vida mejorar su relación con su entorno familiar, laboral o social. Es por eso que entre los muchos motivos sociales propuestos por la psicología actual, destaca el motivo de logro, por la importancia que tiene como factor de adaptación y por el rigor con que ha sido estudiado empíricamente. McClelland en 1961 definió el motivo de logro como el afán o el interés por lograr o conseguir un estándar, una norma de excelencia. Para él, este afán o interés se puede referir a campos tan diversos de las actividades humanas como la ciencia, el arte, la economía. Así, por consiguiente, tiene un alto motivo de logro quien quiere destacar en cualquiera de estas actividades. Es más, atribuyó a este motivo nada menos que la función de impulsar el desarrollo histórico de los pueblos, puesto que gracias a él se incita al ser humano al éxito, y se puede llegar a lograr altos niveles de realización, consiguiendo que la sociedad civilizada alcance elevadas cotas materiales y culturales. Ahora continuamos con el motivo de logro y vamos a hablar de los primeros estudios sobre dicho motivo. El motivo de logro es un campo de investigación que ha sido estudiado durante mucho tiempo. Sus inicios se remontan a la década de los 30 del siglo pasado, cuando el norteamericano Henry I. Murray, 1938,
que fue pionero en este campo, observó grandes diferencias entre los sujetos a la hora de afrontar los obstáculos y adversidades que surgían en sus luchas por conseguir sus objetivos o metas. Con ello hizo una importante aportación al estudio de la motivación, siendo el primero en señalar la existencia del concepto de necesidad de logro. Murray concebía los estados de necesidad como característicos de la estabilidad de los individuos, lo que le indujo a elaborar una lista de 20 necesidades básicas humanas. Una de ellas fue la necesidad de logro, que definió como la necesidad de realizar algo difícil, de dominar, de manipular u organizar objetos físicos, seres humanos o ideas, de superar obstáculos y obtener un alto standing, de sobreponerse a sí mismo, de rivalizar y sobrepasar a otros, y en definitiva de aumentar la autoconsideración debida a la ejecución exitosa y al talento personal. Como se desprende de esta definición, Murray concibió la necesidad de logro como una necesidad generalizada, que abarcaba innumerables parcelas de la vida de los seres humanos. También creyó que el placer del logro no estaba en alcanzar el objetivo en sí mismo, sino más bien en el desarrollo y en el ejercicio de sus propias habilidades. En otras palabras, era el proceso el que proporcionaba la motivación para el logro. Para estudiar los estados de necesidad y en concreto para tratar de evaluar y medir la tendencia hacia el logro, Murray desarrolló un test llamado Test de Apercepción Telemática o TAT, que consistía en la presentación consecutiva de unas láminas que mostraban las figuras de personas en diferentes situaciones o escenas de la vida real, pero de una forma poco estructurada, con los contornos de las figuras muy difusos para que resultara difícil saber si los personajes estaban alegres o tristes, o incluso si eran hombres o mujeres, y también para dificultar lo que pasaba en la situación representada, y como prueba de imaginación pedía a los sujetos de sus investigaciones que inventasen una historia sobre lo que interpretaban que ocurría en cada una de estas láminas. Según Murray, con las historias que contaban los sujetos, se revelaban los motivos inconscientes o encubiertos, que quedaban reflejados en las especulaciones que realizaban estos en las interpretaciones de las láminas de la prueba, mostrando de esa manera sus necesidades de logro. A continuación, analizaba los contenidos de las historias y otorgaba una puntuación acerca de los motivos que los sujetos habían proyectado en sus respectivas historias. Probablemente el psicólogo que más ha investigado sobre el motivo de logro ha sido el norteamericano David McClelland, con más de 4 décadas de estudio sobre el tema. En sus comienzos como investigador, McClelland, partiendo de la idea de que los motivos de una persona se reflejaban en sus fantasías y que con lo que ésta imaginaba podía llegar a saberse qué es lo que deseaba, pretendió medir el motivo de logro de forma indirecta, utilizando también el TAT como instrumento de medida, aunque el TAT es un test proyectivo que sirve para estudiar la personalidad de un individuo, usado en psicología clínica. McClelland lo adaptó para sus propios fines, desarrollando además un método preciso para conseguir medir exclusivamente el motivo de logro. Supuso que los individuos expresaban, con la fantasía de las historias inventadas, sus tendencias motivacionales dominantes, descubriendo sus motivos más ocultos. Al presentar cada lámina a los sujetos, les pedía que elaborasen una historia a partir de ella, indicando qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que pensaban y deseaban las figuras representadas, qué es lo que había ocurrido anteriormente y qué creían que iba a pasar a continuación. Se suponía que los sujetos tendrían que utilizar su fantasía o su imaginación para componer su historia, porque los elementos que la lámina proporcionaba eran totalmente insuficientes. Desarrolló unas reglas objetivas de evaluación del TAT, en las que señaló varias categorías cuantificables como demandas situacionales o condiciones antecedentes, tipos de incentivos o recompensas materiales, valores o ideologías, disposiciones motivacionales como el valor, porque para cada persona tiene los incentivos, persistencia hasta la consecución del objetivo o los intentos de superar los obstáculos, aunque su aportación más importante fue el concepto de conducta dirigida a la meta, con el que se asumía la presencia de todo estado motivacional que era reflejo de la secuencia interpretada, puesto que en ella se reflejaban las acciones del individuo implicado en una conducta dirigida a la meta en su vida diaria, es decir, que señaló una relación directa entre los contenidos del pensamiento de una persona y la presencia de un motivo. Asumió, por tanto, que los sujetos son conscientes de la meta hacia la cual se dirigen y anticipan las consecuencias afectivas de éxito o de fracaso en la obtención de la meta. Estudios posteriores realizados con el TAT
encontraron una correlación positiva entre las puntuaciones del TAT en el motivo de logro y la movilidad social ascendente de los sujetos experimentales. Sin embargo, de este resultado no podemos corregir que el motivo de logro sea la causa de esta movilidad, sino más bien parece que los sujetos con movilidad ascendente desarrollaban unos patrones de pensamiento característicos que se expresaban en las historias inventadas en el test y que hacían que sus puntuaciones en motivo de logro fuesen altas. Posteriormente, en los años 80, McClellan, en sus investigaciones, incidieron en los aspectos afectivos y sociales del motivo de logro, centrándose en estudiar la ambición de alcanzar metas sociales definidas como excelsas. En concreto, describieron el motivo de logro como una tendencia a definir las propias metas de acuerdo con unas normas de alta calidad en la ejecución o en su producto. De hecho, McClellan, en el 85, consideraron al motivo de logro como el deseo o necesidad de realizar las cosas del mejor modo posible, no para conseguir la aprobación o recompensa de agentes externos, sino para obtener la propia satisfacción. Como consecuencia de este giro en sus investigaciones, encontraron que algunos individuos parecen estar motivados por el placer del éxito, mientras que a otros lo que les impulsa es el temor al fracaso. Quizás el mayor impacto que alcanzó el estudio del motivo de logro se debió a una investigación realizada por la norteamericana Marian Ruth Wittenbutt, que trató de averiguar cómo se adquiría el motivo de logro. Su hipótesis de partida fue que el motivo de logro se aprendía en la infancia y que su adquisición dependía de las prácticas de socialización que utilizaban las madres con sus hijos. Para ello, utilizó el mismo procedimiento que McClellan, seleccionando una muestra de niños con una alta puntuación en motivo de logro, y a continuación entrevistó tanto a las madres de estos niños seleccionados como a las madres de los no seleccionados, haciéndoles preguntas sobre la forma en que educaban a sus hijos. Descubrió algunas diferencias muy notables entre los dos grupos de madres, entre las que destacó 1. Que las madres de los niños con alto motivo de logro hacían mucho hincapié en que sus hijos comenzasen lo antes posible a ser independientes, aprenderse a valerse por sí mismos, por ejemplo, cuidaran de su ropa, de su aseo personal, que ordenaran su habitación y sus juguetes. En el siguiente punto, que las madres de los niños con alto motivo de logro no utilizaban los castigos ni acciones coercitivas, sino que utilizaban más bien recompensas. Y en el otro punto último, en cambio, las madres de los niños con bajo motivo de logro normalmente obstaculizaban la conducta independiente de sus hijos, no dejándoles actuar con libertad, restringiéndoles habitualmente sus movimientos, etc. Esta investigación de Winterbottom fue replicada por Rosen y DeAndre, ampliando su estudio a los padres. Para ello, diseñaron una tarea muy difícil de ensamblaje de un mecano que todos los niños tenían que realizar, mientras observaban y registraban la actitud de los padres. La conclusión de este estudio fue que los padres de los niños con altas puntuaciones en motivo de logro animaban a sus hijos a realizar la tarea, pero nunca intentaban ayudarles. En cambio, los padres de los niños con bajas puntuaciones en motivo de logro siempre intentaban ayudar a sus hijos y además les amenazaban con castigos si no hacían bien la tarea. De estas investigaciones, McClellan, en 1961, concluyó que el motivo de logro se adquiría en la infancia a través de lo que él llamó entrenamiento temprano de independencia, y como consecuencia de esta conclusión se planteó investigar si esto ocurría en otras culturas distintas de la norteamericana. Para ello, estudió más de una treintena de culturas diferentes, llegando a la conclusión de que, además del entrenamiento temprano de la independencia, había otras dos variables muy relacionadas con el motivo de logro, como eran el nivel de aspiración de los padres y el nivel de autoestima que transmitían a sus hijos. Y como conclusión final, confirmó que son los padres los que proporcionan a sus hijos el ambiente propicio que permite el nacimiento, desarrollo y mantenimiento del motivo de logro, puesto que durante el periodo de la infancia y adolescencia ejercen una clara influencia sobre el modo en el que el niño se enfrenta a sus primeras metas, generando un sistema de normas que facilita conseguir los objetivos planificados. Por ejemplo, se pudo comprobar que los niños, en quienes se observan normas estrictas relacionadas con los hábitos de higiene y con la conducta de comer, desarrollaban posteriormente un fuerte motivo de logro. Según Artola, Barraca y Mosteiro, en 2010, algunos estudios han vinculado la motivación de logro con un tipo de educación parental que enfatiza
el conseguir cosas por uno mismo, el superarse y desarrollar conductas de autocontrol. Y al igual que McClellan, sugirieron que el motivo de logro se fraguaba desde muy temprano y moldeaba la conducta de las personas a muy largo plazo. Otros estudios añadieron que también el medio ambiente en el que se desenvuelve el niño y en el que se encuentran los objetivos que intentan conseguir juega un importante papel en el desarrollo y mantenimiento de motivos de logro. De hecho, el motivo de logro no se manifiesta por igual en todas las áreas, puesto que algunos niños demuestran su motivación de logro en el deporte, otros lo hacen en el estudio y algunos otros exhiben un gran motivo de logro en varias áreas a la vez. Estimulado por intereses humanitarios y sociales, McClellan en el 65 se interesó por conocer cómo podía influir el motivo de logro en el desarrollo económico de una sociedad, y específicamente intentó comprobar si el motivo de logro podía producir un mayor desarrollo económico en un país. Para ello, seleccionó 40 países del área templada del planeta. Midió su motivación de logro y lo comparó con su nivel de desarrollo económico. Para medir la motivación de logro, no ya a un individuo, sino a una nación entera. Tomó los cuentos, las leyendas y los mitos más representativos de cada país como exponente de su fantasía nacional. Después de realizar un análisis de los contenidos efectuados por expertos y de comparar sus resultados con varios índices de desarrollo económico, llegó a la conclusión de que ambos aspectos estaban muy relacionados y eran mutuamente interdependientes, porque halló una correlación positiva entre el motivo de logro y el de desarrollo económico en esos países. Este estudio fue, sin duda alguna, uno de los más ambiciosos en el campo de las ciencias sociales, porque señaló como un aspecto psicológico, como era el motivo de logro, en el que existían fuertes diferencias individuales, dependía de un tipo concreto de relación madre-hijo en el proceso de socialización, y cómo este concepto del entrenamiento temprano de la independencia guardaba una estrecha relación con aspectos generales del sistema sociocultural, y que a su vez suponía un claro impulso para el desarrollo económico de la sociedad. Como consecuencia de esta última investigación, McClellan y Winter en el 69 desarrollaron una serie de programas de entrenamiento en motivación de logro para conseguir conductas emprendedoras en los individuos y a su vez producir cambios significativos en el desarrollo económico de un país. En estos programas de entrenamiento presentaban a los participantes los pensamientos y acciones de individuos con altas necesidades de logro, fomentando la autoevaluación con una evaluación realista de uno mismo y enseñando la importancia de la autorresponsabilidad. Mostrando las ventajas de establecer metas realistas con una planificación adecuada, pero según Weiner, en 1984, la efectividad de estos programas de entrenamiento no estuvo clara, pues se encontraron resultados contradictorios, recomendando una mayor evidencia experimental para aceptar su eficacia. Por otro lado, Atkinson en 1964 desarrolló una teoría matemática sobre el motivo de logro, que llamó modelo de afán de logro, de preferencias de riesgo, que permitía realizar predicciones sobre las conductas de los individuos. Consideró a la conducta orientada al logro como el resultado de un conflicto entre las tendencias de aproximación y de evitación en concreto. Consideró a la conducta de logro como producto de un conflicto emocional entre las esperanzas de éxito y los temores relativos al fracaso. Así, asociadas a la conducta de logro, estaban tanto la posibilidad de éxito como la consecuente emoción de orgullo, como la posibilidad de fracaso, como la consecuente emoción de vergüenza. De esta manera, la conducta de logro dependía de la fuerza que llegase a alcanzar cada una de estas dos emociones, orgullo y vergüenza, porque eso determinaba si un individuo se aproximaba o evitaba las actividades orientadas al logro. Postuló que la magnitud del orgullo experimentado tras conseguir la meta estaba inversamente relacionada con la dificultad subjetiva de la tarea, es decir, que a mayor necesidad de logro, mayor motivación general y menor atracción hacia las tareas extremas, y por consiguiente una atracción relativa hacia tareas de dificultad intermedia. Así, una predicción previsible, que se deriva directamente de su teoría, era que los sujetos con tendencia alta al éxito deberían preferir tareas de dificultad intermedia, mientras que los sujetos con tendencias bajas al éxito tendrían que elegir tareas extremas, o fáciles o difíciles, pero nunca intermedias. Para probar su teoría, Atkinson clasificó a sus sujetos experimentales en dos grupos, los que mostraban una mayor tendencia al éxito y los que mostraban mayor tendencia al fracaso. Elaboró una prueba manipulando el grado de dificultad de determinadas tareas y proporcionó información a los sujetos sobre el éxito o el fracaso de sus ejecuciones, de sus predicciones
solo consiguió demostrar que los individuos con alto nivel de necesidad de logro mostraron una preferencia por las tareas de dificultad intermedia, mientras que no pudo demostrar que los individuos con bajo nivel de necesidad de logro mostraran unas preferencias por tareas comparativamente fáciles o difíciles. La teoría motivacional de Atkinson ha tenido una importante repercusión en la psicología de la motivación, dominando la investigación sobre la conducta de logros durante varios años. Vale, seguimos con el motivo de logro, y ahora es la conducta desencadenada por el motivo de logro. Como ya indicamos anteriormente, según McKellan en 1961, el motivo de logro se puede definir como un impulso de superación en situaciones de logro o rendimiento, y se caracteriza por una preocupación por hacer las cosas mejor que antes, superando criterios o estándares de excelencia. Son situaciones típicas de logro o rendimiento las que se desarrollan en los ámbitos laboral, deportivo, escolar, implicando un esfuerzo por parte del individuo por alcanzar algún estándar de excelencia, de modo que ante cualquier situación de logro, el individuo evaluará su propia actuación, comparando sus resultados con el nivel de ejecución de otras personas, o con el que se ha impuesto a sí mismo, y dependiendo de la manera de afrontar esos criterios de excelencia, se logrará alcanzar una reacción emocional de éxito o de fracaso. Según Cholith, en 2004, el motivo de logro es la tendencia a buscar el éxito y a evitar el fracaso en tareas que implican la evaluación del desempeño, por consiguiente. Las reacciones emocionales de éxito o fracaso podrían depender de las disposiciones motivacionales que diferencian unas personas de otras. Por ejemplo, aquellas que tienen un alto motivo de logro son más propensas a buscar el éxito a través del propio esfuerzo que las que tienen un bajo nivel de motivo de logro. En resumen, podemos afirmar que las personas varían entre sí en el grado o intensidad con que poseen este motivo. Cholith enumeró una serie de características de la conducta desencadenada por el motivo de logro, que forman un patrón característico de las personas con este motivo y que son las siguientes. 1. Son personas que buscan activamente el éxito profesional, asumiendo ciertos riesgos pero sin exceder sus capacidades reales, buscan el reconocimiento de los demás. 2. Son personas emprendedoras, interesadas en los negocios y en las actividades empresariales, se ocupan de buscar soluciones y lo demuestran viviendo cada situación como un desafío o reto a superar. 3. Son personas que siempre asumen la responsabilidad de las consecuencias de su conducta con la finalidad de solucionar sus problemas. 4. Son personas que se interesan por recibir retroalimentación de su ejecución y por tener información sobre el rendimiento de su conducta. Con ello pretenden conocer el grado en el que su comportamiento ha sido más o menos eficaz y cuáles han sido las claves de su éxito. 5. Son personas innovadoras, que buscan activamente nuevas formas de realizar las tareas que conduzcan al objetivo deseado. Su finalidad es conseguir desafíos nuevos que les permitan ir superando obstáculos en forma creativa e innovadora. Pueden, en su afán por ejecutar nuevos procedimientos, no tener en cuenta los medios por conseguir sus objetivos, y según Mitchell y Gilligan, en ocasiones adquieren fama de poco honrados. 6. Son personas que ejecutan con más eficacia que los demás las tareas desafiantes. Sin embargo, su rendimiento no es diferente del de los demás cuando la tarea es rutinaria o demasiado fácil, por lo que evitan la rutina. 7. Son personas que rinden más que el resto ante las tareas que suponen motivación intrínseca. Realizan las actividades por el gusto de hacerlas lo mejor posible. Sin embargo, cuando el refuerzo obtenido es externo y manifiesto, su rendimiento puede ser normal. Son personas que no eligen tareas fáciles, sino que prefieren las de dificultad moderada. Se decantan por tareas intermedias en cuanto a nivel de exigencia, pues las sencillas no les aportan la satisfacción esperada, y en las tareas complicadas corren el riesgo de no culminar el trabajo y de no obtener la recompensa del logro. Son personas capaces de asumir riesgos, pero que evitan los extremos, aunque asumen mayor cantidad de riesgos calculados. Y 10. Son personas conscientes de sus capacidades, midiendo y asumiendo las consecuencias de su actuación. Buscan el control de su propia conducta porque confían plenamente en su esfuerzo y se sienten seguras de sí mismas. Se identifica a un individuo con un alto motivo de logro, cuando pensamos que una persona que lucha por tener éxito en la vida, que presenta una evidente necesidad de mejorar, que le induce a conseguir el dominio de sus destrezas y el control de sus ideas, y por desear llegar lo más rápidamente a alcanzar un nivel más alto que el actual. Son personas que se motivan no por los incentivos extrínsecos, como puede ser el dinero o los bienes materiales, sino por el deseo de reconocimiento y por sentir la retroalimentación del éxito como consecuencia de su buen rendimiento. En resumen, que los individuos con alto motivo de logro
son personas que tienen un amplio sentido de superación para conseguir el éxito en los objetivos en los que se proponen, deseando desarrollarse en todos los ámbitos lo máximo posible para crecer y alcanzar el mayor logro personal. En el siguiente punto, la adquisición y desarrollo del motivo de logro. Aunque McKellan en el 72 ya señalaron que el motivo de logro se adquiría durante la infancia y que permanecía relativamente estable a través del ciclo vital del individuo, fue la investigadora norteamericana Winterbottom, en 1953, quien puso a manifiesto por primera vez cuándo y cómo se adquiría el motivo de logro. Como hemos dicho anteriormente, en su estudio comparó los estilos educativos parentales entre niños con alto y bajo nivel de motivo de logro, y en sus resultados encontró que la diferencia más significativa entre ambos grupos se obtuvo en relación a la forma de realizar conductas nuevas de una manera autónoma o independiente, siendo la edad en la que se iniciaban los hijos a comportarse de una manera independiente lo que más les diferenciaba. Explicó que las madres que iniciaban tempranamente a sus hijos a realizar sus hábitos de limpieza y alimentación, incluso antes de que pudieran asumir cognitivamente sus responsabilidades o de comprender las consecuencias de su conducta, presentaban posteriormente los más altos niveles de motivo de logro. Lo más relevante de este estudio fue comprobar que enseñar a un niño en una edad temprana a comportarse de forma independiente provocaba mayores niveles de motivo de logro en el futuro, porque el entrenamiento temprano del niño en el dominio de una conducta y su posterior ejecución de forma independiente facilitaba después la generalización hacia otras conductas que también suponían destreza o independencia, como por ejemplo obtener buenos resultados escolares. También Cholith, en 1995, determinó que el inicio del motivo de logro comienza pronto, entre los 3 y los 4 años de edad, y coincide en indicar que tiene su origen en el ambiente familiar. Para él, los padres ejercen una clara influencia sobre el modo en el que sus hijos se enfrentan por primera vez a los objetivos planificados, generando un ambiente próximo y controlador. Son los padres los que van a configurar un sistema de normas mediante las cuales se pueden conseguir esos objetivos planificados. Indicó que las características de ese ambiente familiar, que favorecen la adquisición y el desarrollo del motivo de logro, son las de un estilo educativo que sea a la vez estricto y permisivo. Estricto en el sentido de que haya unas reglas de conducta claras y bien definidas, que siempre hay que cumplir, y permisivos en cuanto que se potencia al máximo posible la autonomía e independencia de su comportamiento, de manera que se adquiera, ya desde edades tempranas, tanto la responsabilidad sobre las consecuencias de su comportamiento como la percepción del control de su conducta. Mateos y Arana, en 2003, establecieron igualmente que el motivo de logro se fija en la época en que los niños entran en la escuela, puesto que los adultos, con un alto motivo de logro, probablemente fueron educados de niños a ser independientes y tuvieron una evaluación más realista de su propio rendimiento que los niños con un bajo nivel de motivo de logro. Indicaron que es probable que sus padres les fijaran metas moderadamente altas y mostraran confianza en la capacidad de sus hijos para tener éxito, y por eso los adultos con un alto motivo de logro son más optimistas, se enorgullecen de sus conquistas y buscan y disfrutan más de sus éxitos. Tiwan y McBee, en 1972, investigando cómo individuos con un potencial análogo podían llegar a tener diferentes niveles de motivo de logro, llegaron a la conclusión de que la diferencia residía en la manera en que habían sido educados. Indicaron que los padres con altos niveles de motivo de logro instaban a sus hijos desde muy temprana edad a vestirse, a alimentarse por sí solos y a rendir adecuadamente en la escuela, recompensándolos siempre por los éxitos obtenidos, haciendo de esta manera que los niños aprendiesen a asociar sus logros con emociones positivas. De todas estas investigaciones podemos llegar a la conclusión de que el motivo de logro se adquiere en la más temprana infancia, mediante el entrenamiento en la independencia. Para terminar este apartado, creemos que puede resultar interesante presentar el patrón de conducta típico de un niño con motivación de logro. Barraca en 2001 describe de una manera objetiva una serie de características que suelen tener los niños con alto motivo de logro y que por su importancia en este apartado recogemos literalmente en el cuadro 5.1. Vale, ahora seguimos dentro de los estilos del motivo de logro. Según Palmero, en 1997, se pueden diferenciar distintos estilos o modos de desarrollar el motivo de logro en los individuos, es decir, existen distintas maneras de ejecutar nuestras conductas para obtener los objetivos que nos plantean en nuestra vida. Lindman, Blumen, Hansley, Hisak y Leavitt, en 1983, identificaron al menos 3 estilos básicos de logro, que se aprenden en la infancia y que establecen la manera en lo que relacionamos con nuestro medio ambiente,
Estos son el estilo directo, el estilo instrumental y el estilo relacional. El estilo directo de logro se caracteriza porque los individuos consiguen el éxito mediante sus propios medios y esfuerzos, apelando única y exclusivamente a sus propias fuerzas y disposiciones. Los sujetos con este estilo de logro son personas que han luchado mucho solas y se pueden decir cotidianamente que se han hecho a sí mismas, y se ciñen a las normas porque estas son las que marcan las reglas de su búsqueda de objetivos, y aunque para ellos el fin es muy importante, este no justifica los medios. Se pueden diferenciar tres variaciones dentro de este mismo estilo: el estilo directo intrínseco de logro, en el cual los sujetos comparan sus ejecuciones con su propio modelo interiorizado de excelencia; el estilo directo competitivo de logro, en el que los sujetos comparan sus logros con los obtenidos por los demás; y el estilo directo de logro, orientado al poder, el cual los sujetos tratan de controlar las situaciones y a las personas para conseguir sus objetivos. El estilo instrumental de logro se caracteriza porque los individuos consiguen el éxito mediante su manipulación sobre otras personas, aprovechándose de sus esfuerzos para recoger sus beneficios. Los sujetos con este estilo de logro son personas muy interesadas que siempre ponen precio a todo lo que consiguen y a todo lo que les falta por conseguir. Son perfectamente conscientes de la manipulación que realizan a los demás, y para ellos el fin justifica los medios, porque lo más importante, conseguir el objetivo al precio que sea. También se pueden diferenciar tres variaciones dentro de este mismo estilo: el estilo instrumental personal de logro, en el cual los sujetos utilizan sus propias circunstancias personales para conseguir sus objetivos en los demás; el estilo instrumental social de logro, en el que se aprovechan de las relaciones interpersonales con las personas que ostentan algún tipo de poder o representatividad para facilitarles la obtención de los objetivos; y el estilo instrumental de logro basado en la confianza, en el cual también manipulan a los demás, pero en este caso confían en que estas otras personas que tienen el poder y la capacidad para ellos les permitan obtener sus objetivos, a pesar de que en cierto modo dependen de ellas para solucionar sus problemas. El estilo relacional de logro, se caracteriza porque los individuos consiguen el éxito a partir de su relación con otro u otros sujetos que ya lo han conseguido. Igualmente, dentro de este estilo de logro podemos distinguir tres aspectos distintos: el estilo relacional de logro, basado en la colaboración, en el cual los sujetos suelen participar en las tareas como uno más, puesto que son los clásicos trabajadores de equipo que asumen y comparten las responsabilidades y las recompensas; el estilo relacional de logro, basado en la contribución, en el cual los sujetos ponen sus éxitos a disposición de otros individuos para que estos también consigan sus éxitos. En estos dos últimos estilos son sujetos que piensan que el logro puede ser entendido desde una perspectiva de grupo. Un ejemplo de esto lo representan los equipos competitivos, donde la victoria es siempre cosa del grupo, puesto que no conciben un éxito individual. Y por último, el estilo relacional vicario de logro, donde los sujetos, sin participar directamente en ningún aspecto de la situación, viven como propio el éxito de otra persona o de un grupo. Esto sería, por ejemplo, el equipo de fútbol, quienes cuando vence su equipo se sienten también vencedores, y cuando pierde su equipo se sienten ellos mismos derrotados. Ahora nos tocaría el motivo de logro y personalidad. Aún no son muy numerosas las investigaciones que relacionan el motivo de logro con la personalidad, pero sí existe un estudio reciente que lo relaciona directamente. Morán y Meneses, del 2016, estudiaron 5 factores o dimensiones de la personalidad normal, como fueron neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad, incluyendo además las más importantes facetas que definen a cada una de estas dimensiones, en personas con alto motivo de logro, en una muestra de estudiantes universitarios. En sus resultados se encontraron una fuerte relación entre estas 5 dimensiones de personalidad con el motivo de logro. Para entender perfectamente la importancia de este estudio y sus resultados, es necesario definir brevemente los 5 factores de personalidad y sus facetas que fueron utilizados en esta investigación. Consideraron el neuroticismo como la dimensión de la emocionalidad y definen a las personas neuróticas como aquellas que tienden a experimentar más emociones negativas, como miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad, repugnancia, propensas a tener ideas irracionales, ser menos capaces de controlar sus impulsos y enfrentarse peor que los demás con el estrés.
Sus 6 facetas son ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. Consideraron la extraversión como la medida de la sociabilidad y definen a los extravertidos como aquellas personas que les gusta estar vinculadas con la gente, en grupos y reuniones. Son también asertivas, activas y habladoras. Les gusta la excitación y la estimulación y tienden a ser alegres, animosas, enérgicas y optimistas. Sus facetas: la cordialidad, el gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones y emociones positivas. Consideraron la apertura a la experiencia como el interés por conocer tanto el mundo exterior como el interior, y por poseer una vida enriquecida por la experiencia. Definen a las personas abiertas como las que toman en consideración nuevas ideas y valores, y que gustan de experimentar tanto emociones positivas como negativas. Son facetas de la apertura: fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas y valores. Consideraron la amabilidad como una dimensión de las tendencias interpersonales y definen a las personas amables fundamentalmente como altruistas, que simpatizan con los demás y que están siempre dispuestas a ayudarles. Sus facetas son confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia y sensibilidad hacia los demás. Y por último, consideraron la responsabilidad como un proceso activo de planificación, organización y ejecución de las tareas. Definen a las personas responsables como concienzudas, perseverantes, planificadoras e interesadas por el logro. Sus 6 facetas son la competencia, el orden, el sentido del deber, la necesidad de logro, autodisciplina y deliberación. De los resultados de este estudio podemos extraer las conclusiones más importantes que relacionan el motivo de logro con la personalidad. Esto es lo importante. Con respecto al factor del neuroticismo, los individuos con alto motivo de logro son emocionalmente estables, habitualmente tranquilos, sosegados, relajados y capaces de enfrentarse a situaciones estresantes sin alterarse ni aturdirse. Muestran bajos niveles en hostilidad y son difícilmente irritables. Tienen menor tendencia a la depresión y a padecer sentimientos de culpa, melancolía, desesperanza y soledad. Y no se desaniman fácilmente ni se muestran decaídos. Presentan un mayor autocontrol de los impulsos y de las necesidades, resistiendo a la tentación y tienen una mayor tolerancia a la frustración. Muestran una baja vulnerabilidad al estrés, sintiéndose más capaces de enfrentarse a demandas excesivas del entorno, porque se perciben a sí mismos como individuos con capacidad para manejarse en situaciones difíciles. En el siguiente punto, en el 2, con respecto al factor de extraversión, los individuos con alto motivo de logro, como extravertidos y sociables, destacan en cordialidad y presentan mayor capacidad para establecer relaciones interpersonales íntimas, afectuosas y amistosas, porque les gusta la gente y establecen fácilmente relaciones con los demás. Con respecto a factores de apertura a la experiencia, los individuos con alto motivo de logro están más dispuestos a realizar nuevas actividades y más propensos a aceptar nuevas ideas, nuevos valores y a cuestionar las formas convencionales de hacer las cosas, lo que indica que su disposición para cuestionar los valores sociales, políticos o religiosos. Con respecto al factor de la amabilidad, los individuos con alto motivo de logro son fundamentalmente altruistas, tienen empatía con los demás y están dispuestos a ayudarles. Destacan por preocuparse activamente por el bienestar de los otros, mostrándose dispuestos a prestar ayuda a quien la necesite. Son también confiados y están inclinados a creer que los demás son honestos y bien intencionados. Utilizan en mayor medida actitudes conciliadoras, con mayor tendencia a ser condescendientes con los demás, a inhibir la agresión, a olvidar y perdonar, siendo más apacibles y bondadosos. Y por último, con respecto al factor de responsabilidad, los individuos con alto motivo de logro obtuvieron las mayores puntuaciones en todas las facetas de este factor, especialmente con las necesidades de logro. Seguida en este caso de competencia, autodisciplina, sentido del deber, orden y deliberación. Son individuos con un alto nivel de aspiración y de esfuerzo para lograr los objetivos marcados, como el ser diligentes y resueltos y marcarse una dirección en la vida. Presenta mayor competencia o sensación de capacidad, sensibilidad, prudencia y eficacia. Se consideran mejores preparados para enfrentarse a la vida y con un mayor sentido del deber. Demuestran mayor tendencia a pensar mucho las cosas antes de actuar, a ser reflexivos y prudentes, menos precipitados y a tener más en cuenta cuando actúan las consecuencias de sus actos.
Como resumen de este estudio, podemos decir que el motivo de logro está fuertemente relacionado con la personalidad, puesto que los valores de los sujetos con alto motivo de logro obtenían una mayor correlación con el equilibrio emocional y con la responsabilidad, del mismo modo que con la condición de ser extravertidos, abiertos a nuevas ideas y experiencias, y a tener mayor amabilidad. Los resultados de este estudio fueron similares a los obtenidos por Corrafumau y Carau en el 2005, que también evaluaron y relacionaron el motivo de logro con factores de personalidad en estudiantes universitarios, porque encontraron que el motivo de logro se explicaba por los factores de responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. También en otro estudio, O'Connor y Paunon, en 2007, encontraron que la responsabilidad estaba altamente asociada al éxito académico, a la apertura a la experiencia y algunas veces aparecía asociada a la motivación de logro. Apartado número 5. Motivación de afiliación e intimidad. Concepto y definición del motivo de afiliación e intimidad. Para Palmero, en 1997, el motivo de afiliación hace referencia a la tendencia de los sujetos a asociarse con otros individuos, a buscar el contacto social más o menos frecuente y a formar grupos relativamente estables. Su existencia se manifiesta con conductas encaminadas a la búsqueda de amistades, a la realización de trabajos en grupo y al establecimiento de relaciones interpersonales, pero excluyen las relaciones sexuales que, aunque suelen darse conjuntamente en una relación de pareja, se corresponde explícitamente con un motivo innato, como ya hemos visto en el capítulo anterior. Como cualquier otra necesidad básica, las personas difieren ampliamente entre sí el grado con que experimentan esta necesidad de contacto social, y aunque todas desean mantener relaciones estrechas e íntimas en un momento dado de su vida, aquellas con un alto motivo de afiliación manifiestan ese deseo de un modo más intenso y frecuente. Al inicio de su estudio, Rip, en 2010, definió el motivo de afiliación como la necesidad por establecer, mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una o varias personas. De esta definición se podría deducir que la necesidad de afiliación es el mismo concepto que la extraversión o la sociabilidad, pero no es así, ya que la necesidad de afiliación se encuentra más relacionada con el temor al rechazo interpersonal, puesto que las personas con una alta necesidad de afiliación interactúan con los demás para evitar las emociones negativas, como el temor a la desaprobación o a la soledad, y frecuentemente experimentan una gran ansiedad dentro de sus relaciones. Así, las personas que tienen una elevada necesidad de afiliación no se perciben como amistosas, cordiales y sociales, sino más bien como dependientes. Incluso en los primeros estudios se encontraron que las personas con alto motivo de afiliación eran menos populares que las personas que se esforzaban poco por afiliarse. Según Atkinson, en 1954, la necesidad de afiliación se expresaría mejor como una necesidad de ser aceptado socialmente y de tener seguridad en las relaciones interpersonales. Sin embargo, para Boyazis, en 1973, esta conceptuación exageraba el aspecto de rechazo y no valoraba suficientemente el aspecto más positivo, que era el interés de afiliación. Por eso, unos años más tarde, el psicólogo Dan McAdams, en 1980, definió al motivo de afiliación como una necesidad de aprobación, aceptación y seguridad en las relaciones interpersonales. Esta visión más actualizada del motivo de afiliación reconocía ya sus dos facetas, la necesidad de aprobación y la necesidad de intimidad. McAdams, en 1980, se dedicó a estudiar la parte más positiva del motivo de afiliación, es decir, el motivo de intimidad, indicando que este es un motivo social que trata de establecer relaciones interpersonales cálidas e íntimas, que implica poco miedo al rechazo porque solo refleja la preocupación por la calidad de las relaciones sociales, y lo definió como la disposición a experimentar un intercambio cálido, cercano y comunicativo con otra persona. Del mismo modo, McAdams, en 1989, señaló las características que debe tener el motivo de intimidad, indicando que aquellos individuos con un nivel más elevado experimentan compromisos e interés por tener relaciones interpersonales, sin que eso implique una necesidad de restitución, sentimientos de culpa o la imposición de un deber u obligación. Suelen ser considerados como más cálidos y afectuosos, y son más proclives a fomentar la amistad y a compartir más cosas con los demás. Y aunque buscan siempre situaciones de intimidad, expresan con facilidad sus sentimientos en público, exhibiendo comportamientos no verbales de afecto. Para los individuos con un motivo de intimidad elevado, la relación interpersonal de amistad produce emociones positivas, porque para ellos existe una verdadera armonía en la relación, mostrando emociones similares ante la mayoría de las situaciones que se les presentan.
Como conclusión de todo esto, al concepto de motivo de afiliación, debemos indicar que éste debe incluir una conceptualización teórica que abarque los aspectos positivos o motivo de intimidad, como la necesidad de participar en relaciones cálidas, cercanas y positivas, y a su vez abarque también sus aspectos negativos o motivo de afiliación, como la necesidad ansiosa por establecer, mantener y restaurar las relaciones interpersonales. Siguiente punto, las conductas desencadenadas por el motivo de afiliación y el motivo de intimidad. Scholz enumeró una serie de características de la conducta desencadenada por el motivo de afiliación, y que forman un patrón típico en las personas con un elevado nivel en este motivo, y que son las siguientes. 1. Son personas que tienen una elevada participación en las conversaciones de pequeños grupos. 2. Son personas que eligen un estilo de vida y de convivencia que les facilita el contacto social, evitando lo más posible el aislamiento social. Son personas que mantienen un mayor compromiso con su pareja. Son personas que buscan activamente el contacto social con los demás. Son personas que eligen siempre a compañeros y amigos cuando realizan actividades de grupo, independientemente de que sean más o menos competentes en la tarea de que se trate. Son personas que establecen muy pronto relación amorosa y de convivencia en pareja, y son personas que procuran estar solas el menor tiempo posible. También evitan los comentarios susceptibles de promover divisiones en el grupo que se encuentran. La principal característica que distingue el motivo de afiliación es la privación de interacción social. Por eso se expresa como un motivo orientado a una deficiencia, que es la falta de interacción social, en el que se evita las situaciones de soledad, rechazo y separación, y se aumenta el deseo o la necesidad social de estar con otros. Así, las personas con elevado motivo de afiliación intentan interactuar lo más posible con otras personas, esforzándose lo máximo posible por evitar conflictos y situaciones competitivas. Son desprendidos y cooperativos, y evitan hablar acerca de los demás de manera negativa. Prefieren ocupaciones que les proporcionen relaciones positivas y con apoyo de otros, y se mueven muy bien en situaciones donde se sustenta su necesidad de aceptación e inclusión. Y al ser evaluados, experimentan altos niveles de ansiedad por el temor a ser rechazados. Por eso, al satisfacer este motivo, presentan sentimientos de alivio más que de alegría. En resumen, la aceptación, la aprobación y aseguramientos sociales constituyen las condiciones de satisfacción de personas con altos niveles de necesidad de afiliación. En cambio, el patrón característico en las personas con un elevado nivel de motivación íntima son los siguientes. Son personas que tienen necesidad de unirse a grupos sociales, para pasar el mayor tiempo posible interactuando con otros. Son personas que tienden a formar relaciones de amistad estables y duraderas. Son personas que a medida que desarrollan sus relaciones llegan a saber más de la información personal y antecedentes de sus amigos. Son personas que comunican que se sienten cada vez más satisfechas a medida que progresan sus relaciones. Son personas que perciben la intensificación de los lazos amistosos como inclusivos de su necesidad y satisfactorios en términos emocionales. Son personas que se ríen, sonríen y establecen contacto visual con mayor frecuencia que las personas con una baja necesidad de intimidad. En contraste con la anterior, la principal característica que implica el motivo de intimidad es la necesidad de interrelación social, que surge a partir del afecto e interés, calidez y compromiso, conectividad emocional, compatibilidad y amor interpersonal. Por eso se expresa como motivo orientado al crecimiento potencial. En este sentido, las personas con un elevado motivo de intimidad satisfacen su necesidad a través del logro de cercanía y calidez en una relación. Tocan a los demás con mayor frecuencia, aunque de manera poco amenazante, y encuentran satisfacción al escucharlos, e incluso observan, ríen y sonríen más durante las interacciones. De modo que la afinidad dentro de una relación cálida, cercana, recíproca y duradera constituye la condición más satisfactoria de necesidad para las personas con un elevado motivo de intimidad. El siguiente punto sería la adquisición y desarrollo del motivo de afiliación. Se puede afirmar que el motivo de afiliación se adquiere ya desde el momento de nacimiento, porque se establece una estrecha relación entre el recién nacido y los padres, puesto que en estos momentos éste depende casi exclusivamente de sus progenitores. Esta relación comienza con la conducta de apego que se establece entre el recién nacido y la madre, que es una conducta aprendida que se puede explicar desde los principios del condicionamiento clásico, puesto que al principio se produce una relación de contigüidad entre la madre y el niño, ya que la madre y la comida se dan conjuntamente,
aunque posteriormente la presencia de la madre por sí sola se convierta en un estímulo reforzante. Durante la infancia y la adolescencia, los padres posibilitarán y fomentarán nuevas relaciones de sus hijos con otros niños, que irán incrementando la necesidad o motivo de afiliación, de manera que el niño desarrollará este motivo porque aprenderá a relacionar la presencia de los demás con la satisfacción de sus necesidades fisiológicas y psicológicas, proporcionándoles sensaciones hedónicas altamente reforzantes, y aunque en algún momento la presencia de los demás no resultará reforzante, ello no significa que la afiliación pierda su poder motivacional, dado que una vez aprendida dicha relación de contingencia, el refuerzo puede otorgarse de forma intermitente y la afiliación mantener dicho poder motivacional y reforzador, incluso con una consistencia aún mayor. Aunque en un estudio realizado por McClelland y Pilon en 1983 no encontraron relaciones significativas entre los patrones educativos ejercidos por los padres durante la infancia y el desarrollo del motivo de afiliación, la mayoría de los autores señalan que los patrones educativos, sociales y culturales que se producen en la infancia modulan y definen la motivación de la afiliación. Durante la adolescencia, la necesidad de afiliación al grupo de iguales es un hecho común y necesario para el desarrollo evolutivo del individuo, porque le sirve de apoyo emocional y le genera la posibilidad de tener amistades, con las que establecerá las normas de conductas propias del grupo y le permitirá diferenciarse de los demás. Por la socialización de los roles sexuales, por tanto, el motivo de afiliación favorece la pertenencia a un grupo de iguales e irá cambiando a lo largo del ciclo evolutivo, en función de las necesidades del desarrollo individual, hasta que éste se pierda cuando el individuo haya adquirido su identidad personal. También Barraca, en 2001, presenta el patrón de conducta típico de un niño con motivo de afiliación, enunciando una serie de características que suelen tener los niños con alto motivo de afiliación, que se recoge en el cuadro 5.2. Voy a enumerar una serie de puntos, pero básicamente es lo que hemos dicho antes. Los niños con alto motivo de afiliación les preocupa mucho lo que piensan de ellos los demás, sufren más ansiedad cuando son evaluados socialmente, hacen más llamadas y pasan más tiempo hablando por teléfono, suelen hablar a menudo de sí mismos, eluden los juegos competitivos, cuando han pasado por situaciones de miedo o ansiedad se preocupan más por la búsqueda de la compañía. En resumen, que el motivo de afiliación es una de las variables imprescindibles para entender cómo se constituyen los grupos sociales y para comprender cómo un sujeto puede relegar la satisfacción de alguna necesidad individual en pro de la satisfacción de las necesidades del grupo al que pertenece, puesto que en cierta medida consideran que también, así, se pueden satisfacer sus propias necesidades individuales. Vamos con el motivo de poder. Apartado número 6. Concepto y definición del motivo de poder. Si entendemos el concepto de poder como la relación entre dos personas en la que una ejerce el control sobre la conducta de la otra, entonces podemos decir que el motivo de poder es el interés por dominar y controlar el comportamiento de los demás. Aunque el psicólogo Murray, en 1938, fue el primero que mencionó el motivo de poder al considerarlo como un concepto fundamental para explicar la necesidad de dominancia, se hicieron posteriormente dos aproximaciones a este concepto, entendiéndolo primero como miedo a perder el poder y o sufrir el poder de otros. Y segundo, más como atracción hacia el poder en sí mismo. Sin embargo, en ambos casos el concepto de motivo de poder tenía una connotación negativa, puesto que frecuentemente se asociaba a la coerción, la opresión, la fuerza o la dominancia. Pero el poder también puede tener una aceptación positiva, o al menos no tan negativa. Por ejemplo, cuando hablamos de control legítimo de los hijos, de la necesidad de la autoridad, de la importancia del liderazgo, de la utilidad de la persuasión, de la mediación entre interés en conflicto, si bien hay que reconocer que esta aceptación positiva ha sido mucho menos estudiada. Si la orientación tradicional era considerar el motivo de poder como preocupación o miedo a ser débil o a ser influido por otros, Winter en 1973, actualizó este concepto refiriéndose más a la preocupación por influir en los demás, llegándose a imponer esa manera de considerarlo, porque así tenía una validez discriminante, al no correlacionar con el motivo de logro, de afiliación o de intimidad. Por esa razón, Winter en 1973 señaló que las principales características de este motivo estarían definidas por una tendencia estable para influir, persuadir y controlar a otras personas, con el fin de obtener reconocimiento y aclamación con las conductas que el sujeto realiza
en la búsqueda de su objetivo. Lo definió formalmente como la necesidad de tener impacto, control o influencia sobre otra persona, grupo o el mundo en general, especificando que el impacto es lo que permite a los individuos que inicien y establezcan el poder. El control es lo que ayuda a mantenerlo y la influencia lo que posibilita extenderlo o recuperarlo. Esta amplia definición engloba conceptos que se solapan entre sí, pero a pesar de que cada uno de ellos tiene sus matices, todos se relacionan con la capacidad de una persona para influir en la conducta o los sentimientos de otra. Por eso, el concepto de motivo de poder estaría muy próximo a las necesidades de dominancia, reputación, posición y estatus, y por consiguiente, consideramos como sinónimos del motivo de poder conceptos como necesidad de poder, necesidad de dominancia, necesidad de influencia, impulso de poder y voluntad de poder. Por otro lado, de Santa María, en 1987, añadió un matiz importante al concepto de motivo de poder, al definirlo como el deseo de controlar los medios para influenciar, cambiar la manera de pensar, o dominar en alguna forma las acciones o pensamientos de los demás. De este modo, el control de los medios suponía una actualización de este concepto, porque tenía en cuenta la importancia del procedimiento para conseguirlo. McKellan, en 1985, señaló que el motivo de poder cumple con los requisitos fundamentales para ser considerado como un motivo adquirido importante, porque posee funciones energizantes, orientadoras y selectivas de la conducta. Tiene una función energizante, pues está directamente relacionado con la activación del sistema nervioso simpático. Tiene una función orientadora, que viene manifestada por el hecho de que los individuos con elevado motivo de poder presentaban mayor actividad cerebral ante estímulos relacionados con poder que ante estímulos neutros y también porque manifestaban mayor actividad. Y tiene una función selectiva de la conducta que se evidencia por el hecho de que quienes manifiestan puntuaciones elevadas en motivos de poder recuerdan selectivamente mejor las escenas y experiencias relacionadas con el poder que quienes tienen un motivo de poder bajo. En el individuo, el motivo de poder puede manifestarse en su grupo de referencia más próximo o cercano, como puede ser la familia o los amigos, abrirse a ámbitos menos cercanos, como el trabajo o los estudios, e incluso ampliarse a ámbitos mucho más lejanos, como puede ser el dominio de otros territorios o países. En los dos primeros casos hablamos de relaciones más o menos habituales que se establecen en el grupo al que pertenece una persona, con el propósito de conformarles jerarquías implícitas o explícitas de poder. Pero en el último caso, hablamos de eventos poco frecuentes, que vienen motivados por la necesidad de conseguir el dominio, el control y la sumisión de otras personas o territorios, muy alejadas del núcleo de referencia del sujeto. Las manifestaciones del motivo de poder están relacionadas con variables tales como el sexo, la clase social o la maduración. De acuerdo con esto, McAdams, en 1982, argumentó que el motivo de poder en los varones se caracterizaba por conductas manifiestamente más competitivas y asertivas que en las mujeres. De la misma manera, señaló que, a igualdad de intensidad en este motivo, los hombres de clase baja se comportan más agresivos que los de media alta, y que depende del estadio evolutivo en que se encuentre el individuo para que el motivo de poder se plasme mediante comportamientos más o menos espontáneos. Existen diversas formas de satisfacer el motivo de poder, desde la manifestación de liderazgo en un grupo u organización más o menos numeroso, hasta la ostentación del máximo poder en un país, pasando por la elección de profesionales en las que se requiere el poder, hasta por aquellas situaciones en las que un sujeto es querido, respetado o temido por un grupo determinado, por ejemplo religiosos, militares, etc. Para terminar este apartado, debemos decir que una diferencia entre el motivo de poder y el motivo de logro estriba en que los sujetos con un motivo de poder elevado son más conservadores y utilizan el poder para mantener la situación tal y como está establecida, mientras que los sujetos con alta motivación de logro son más progresistas y aceptan con agrado los cambios siempre que ello favorezca al rendimiento general. La conducta desencadenada por el motivo de poder. Según Cholis, en 1995, el patrón conductual típico de las personas con motivo de poder elevado se caracteriza por las siguientes manifestaciones comportamentales. 1. Son personas que intentan convencer y persuadir a los demás. En este mismo sentido, de Santa María en el 87, también señaló que son personas que siempre intentan mandar, disfrutan del uso de la autoridad, que asumen la responsabilidad y la palabra en un grupo, y demuestran un claro interés por desempeñar papeles y funciones que les otorguen el mando sobre otros.
Son personas que eligen profesiones, en las que se pueden ejercer influencia sobre los demás. También Palmero, en el 97, constató la existencia de una relación entre el motivo de poder y la elección del trabajo, indicando que los sujetos con elevadas puntuaciones en motivo de poder suelen elegir profesiones tales como la docencia, la psicología o la comunicación, que ofrecen más posibilidad de influir, controlar y dominar a otras personas. Igualmente, Winter, en 1973, señaló que personas con alto motivo de poder solían ejercer profesiones como ejecutivo, profesor, psicólogo, periodista, sacerdote o diplomático, y que tenían en común la posibilidad de dirigir e influir en la conducta de la gente. Los hombres son asertivos, competitivos, agresivos, mientras que las mujeres no manifiestan dichas características en mayor intensidad que los demás. Igualmente, Palmero, en el 97, indicó que se ha podido observar que las personas que obtienen puntuaciones elevadas en el motivo de poder suelen manifestar con mayor frecuencia conductas relacionadas con la competitividad, incluyendo en esta la exteriorización de conductas agresivas. Son personas que realizan conductas cuyo objetivo es lograr prestigio ante los demás. En esta misma línea, Winter, en el 73, señaló que las personas con alta motivación de poder buscan el reconocimiento del grupo y les gusta dejarse ver, esforzándose por lograr el poder o influencia sobre el grupo. Son personas que utilizan en su propio beneficio a los miembros del grupo al que pertenecen. Para Palmero, en el 97, los sujetos con alto motivo de poder hacen verdaderos esfuerzos para convencer a los restantes miembros del grupo acerca de las necesidades de dicho grupo, cuando en realidad lo que se está haciendo es enmascarar la necesidad individual, vendiéndola como necesidad grupal. Son personas que suelen hacer alianzas de convivencia con otras personas, pero las deshacen en el momento en que no obtienen los beneficios que habían planificado. Como complemento, Palmero, en el 97, señaló que cuando los sujetos con un gran motivo de poder tienen la posibilidad de elegir las personas con las que estructurar un grupo, tienden a seleccionar compañeros poco conocidos que probablemente no tengan mucha notoriedad. Son personas que pueden llegar a ser buenos líderes, en el caso de que su comportamiento se oriente a la tarea. Para Rip, en 2010, los individuos con una elevada necesidad de poder buscan convertirse en líderes, o en seguir siéndolo, e interactúan con otros con un estilo enérgico y dominante. Aunque según Winter, en el 73, existen estudios que muestran que los grupos liderados por personas con alto motivo de poder no siempre son los mejores, porque la tendencia de estos a hacer que los demás se adhieran a sus planes puede ser negativa para el funcionamiento del grupo. Y por último, son personas que en la evaluación y juicio de los demás se guían por estereotipos, siendo más susceptibles de ser influidas por prejuicios. En otro sentido, Winter indicó que ciertos estudios muestran que si bien las personas con alto poder son las más influyentes del grupo, no son catalogadas necesariamente como las más simpáticas, ni las que más contribuyen a que se llegue a la mejor conclusión o que se realice el mejor trabajo. Por otro lado, una de las peculiaridades en el estudio del motivo de poder, frente a otros motivos adquiridos, es que se ha centrado en demostrar la posible existencia de correlatos fisiológicos en dicho motivo. En este sentido, según McKellan, Maddox y McAdams, en 1985, las personas con elevado motivo de poder se caracterizan por una activación crónica del sistema nervioso simpático, expresada mediante niveles altos de presión sanguínea y liberación sostenida de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. Y por eso son personas que discutirían más, se enfadarían más y preferirían participar en deportes competitivos, y tendrían más dificultades para dormir de noche que las personas con bajo motivo de poder. Además, y según McKellan, en 1982, si a una persona con alto motivo de poder se le permite expresar su activación simpática de manera que produzca recompensas sociales, entonces se sentirá bien afectivamente. Pero, si por el contrario se le inhibe y bloquea la activación simpática, por ejemplo, mediante las exigencias de su jefe, entonces su activación simpática no recompensada puede aumentar la probabilidad de que ésta se somatice y se pueda producir una enfermedad física. En definitiva, detrás del motivo de poder está un determinado funcionamiento del sistema nervioso simpático, porque este sería su correlato fisiológico, de manera que la activación simpática puede producir bienestar si es recompensada, pero también puede contribuir a la aparición de enfermedades físicas si se inhibe. Punto 6.3. La adquisición y desarrollo del motivo de poder. El motivo de poder como motivo adquirido, debe ser aprendido, y se considera que tal aprendizaje se debe producir a través de las experiencias tempranas, iniciándose dentro del seno familiar, donde comienza su adquisición.
Su desarrollo depende de muchos factores, siendo los primeros las pautas educativas familiares y posteriormente las pautas escolares, aunque también influyen en su desarrollo los valores predominantes en el ambiente sociocultural donde se mueve el niño y en sus grupos de referencia, como la familia, los amigos y los compañeros. Del mismo modo que las exigencias profesionales cuando éste ya es adulto y otras muchas variables ocasionales difíciles de precisar y de cuantificar. En este sentido, McKellan y Pilon, en 1983, concretaron que uno de los principales factores en la formación del motivo de poder es la educación ejercida por las madres durante la infancia. En este sentido, señalaron que los niños que eran educados con tolerancia al sexo y a la agresión mostraban un mayor motivo de poder cuando llegaban a ser adultos. Por el contrario, los niños que eran educados con normas rígidas y estrictas mostraron mayor conformismo e inhibición en el motivo de poder cuando llegaban a la edad adulta. Estos autores dieron una explicación biológica de por qué ocurrían estos resultados, defendiendo que la tolerancia en el sexo produce una activación simpática en las áreas corticales donde se activan el sexo y la agresión, lo cual activa a su vez el sistema de catecolaminas que, como hemos dicho, está implicado en el motivo de poder, de modo que mediante este tipo de prácticas educativas el motivo de poder se ve activado indirectamente. Por el contrario, si los niños son educados a través de castigos por conductas que están relacionadas con el sexo y la agresión, se producirá una inhibición que se generalizará a todo tipo de situaciones y conducirá a producir bajos niveles de motivo de poder en el futuro. Sin embargo, debemos tener una cierta prudencia a la hora de extraer conclusiones definitivas sobre este estudio, puesto que los estudios correlacionales como este no pueden determinar una relación de causalidad entre los estilos educativos, la activación de determinadas áreas corticales y el motivo de poder. El desarrollo del motivo de poder suele experimentar varios cambios a medida que la persona va madurando, porque son cambios necesarios para que se produzca el proceso de socialización. Franken, en 2002, defendió que el motivo de poder discurre por una serie de etapas que están estrechamente relacionadas con el desarrollo psicoevolutivo normal. Describe 4 etapas que se establecen en función de la manera de afrontar las diferentes etapas evolutivas de las personas. Estas 4 etapas en el desarrollo del motivo de poder son la etapa de adquisición, que se caracteriza por la obtención de metas materiales que implican la posesión tangible de objetos más o menos valiosos, la etapa de autonomía, que se caracteriza por la manifestación explícita de su independencia, etapa de asertividad, que se caracteriza por los intentos que realiza la persona para controlar su emotividad, con el propósito de estar más integrada dentro de la sociedad, y etapa de pertenencia, que viene caracterizada por acercar su productividad hacia la sociedad, pues el individuo se implica en asociaciones y organizaciones, tratando de aportar su trabajo al grupo. De estas 4 etapas, la más estudiada ha sido la etapa de asertividad, porque en ella se produce la configuración del liderazgo. En esta etapa se consigue ya el control sobre la tendencia a actuar de modo agresivo y asertivo, adquiriendo la capacidad para inhibir las conductas socialmente no aceptadas. Por ejemplo, aprendiendo a controlar la ira, puesto que la manifestación pública de esta emoción no está bien vista socialmente. Además, está comprobado que esa capacidad para inhibir ese tipo de conductas está en la base de la constitución del liderazgo. Al igual que con los motivos de logro y afiliación, Barraca, en 2001, hace un listado que recoge las características y conductas típicas de los niños que exhiben un mayor motivo de poder. Se refleja el cuadro 5.3. que nos dice que los niños con alto motivo de poder pueden llegar a utilizar la fuerza y el abuso para resolver dificultades y demás, tienden a participar en deportes competitivos, les gusta tener productos de prestigio como la mejor marca de zapatillas, de útiles escolares, de ropa, de juguetes, eligen como amigos o compañeros a niños dependientes o poco populares, buscan el reconocimiento del grupo y encuentran una manera de hacerse visible a los demás, en la adolescencia son más precoces en sus relaciones sexuales, etc. Como conclusión, diremos que el motivo de poder posee a lo largo de su desarrollo evolutivo unas claras influencias derivadas de los procesos de aprendizaje y socialización, que permitirá a la persona adquirirlo en mayor o menor medida. Punto 6.4. Motivo de poder y liderazgo. Cholis en el 95 señaló que el motivo de poder se caracteriza por el interés por establecer, mantener o restaurar una relación afectiva positiva con una o varias personas. Esto significa reconocer una tendencia a influir, persuadir o controlar a otras personas, con la finalidad de conseguir su reconocimiento y aceptación sobre nuestros propios comportamientos. Estas mismas características también definen la figura de líder.
Por eso es importante establecer una evidente relación entre el motivo de poder y el rol del liderazgo, puesto que el líder ejerce una influencia esencial sobre las conductas del grupo al que pertenece. Normalmente el líder es quien detenta, más bien, el poder en el grupo y ejerce una mayor influencia sobre sus miembros. De forma que quien posea un elevado motivo de poder deseará ser líder para satisfacer dicha necesidad. Recíprocamente, tanto el líder como los miembros del grupo tienen la expectativa de que es él quien detenta el mayor poder, por lo que al acceder a una posición de liderazgo su poder e influencia irá en aumento. Sin embargo, no siempre un individuo con alto motivo de poder tiene necesariamente que ser un líder, como veremos a continuación. Según Cholis en 2004, las principales funciones del líder implican descubrir e iniciar los objetivos del grupo, dirigir al grupo hacia las metas determinadas, establecer normas y desplegar mayor actividad para la consecución de los fines, transmitir seguridad y, en definitiva, buscar el beneficio del grupo. Existen dos tipos de líder. El líder socioemocional, cuya función es la de crear un clima de armonía en el grupo, y el líder de tarea, encargado de las actividades del grupo y de sus miembros se realicen adecuadamente. Para Rip, en 2010, es tan importante la figura del líder que consideró al motivo de liderazgo como una variante especial del motivo de poder. Para él, el motivo de liderazgo consistía en un patrón triple de necesidades. 1. Una elevada necesidad de poder. 2. Una baja necesidad de afiliación e intimidad. Y 3. Una elevada inhibición de conductas mal vistas por la sociedad. Es decir, el patrón de motivo de liderazgo incluiría a individuos que deseen ejercer una influencia, que no se preocupan por agradar a los demás, que manifiestan autocontrol y que son autodisciplinados. Un ejemplo de este patrón de motivo de liderazgo sería la figura tradicional paterna, o la de un mando militar en activo. Esta combinación de alto poder, baja afiliación y claro autocontrol generalmente deriva en líderes y administradores eficaces. La característica de una inhibición elevada es importante porque los administradores que son elevados en poder y bajos en afiliación y altos en inhibición generalmente son productivos, exitosos y obtienen valoraciones altas de sus empleados, mientras que aquellos altos en poder, bajos en afiliación pero bajos en inhibición a menudo son poco exitosos y obtienen bajas valoraciones de sus empleados. Posiblemente una inhibición elevada conduce a que los administradores con empeños de poder internalicen características asociadas con una administración eficaz, con respeto por la autoridad institucional, y una mayor disciplina y un mayor autocontrol. Diversos estudios sobre el motivo de liderazgo realizados con políticos y directivos de organizaciones importantes confirmaron que quienes detentan tales cargos suelen cumplir con los patrones de dicho motivo, es decir, cuentan con una elevada necesidad de poder, una elevada inhibición de actividad y una baja necesidad de afiliación. Y en concreto, en un estudio realizado por McKellan y Boyazzi en 1982, concluyeron que el motivo de liderazgo estuvo relacionado positivamente con los niveles de organización en directivos técnicos y no técnicos de una importante empresa norteamericana. Vale, punto 6.5. Motivo de poder y conducta de agresión. Uno de los ámbitos en los que claramente queda delimitado el papel del motivo de poder se refiere a la conducta de agresión, puesto que si la necesidad de poder se centra en torno a los deseos de control e influencia de los demás, la agresión también se debe tener en cuenta como medio, tanto para involucrar o para satisfacer esta necesidad. En este sentido, en un experimento clásico realizado por Zimbardo en 1972, comprobó que cuando a un sujeto se le da la oportunidad de controlar la conducta de otros, éste tiende a manifestar su autoridad a través de la agresión. Por este y por otras muchas investigaciones más, podemos decir que está comprobada la relación entre el motivo de poder y la conducta agresiva. Es frecuente observar cómo el comportamiento agresivo de algunos individuos sirve para demostrar su poder, ya sea como consecuencia de una causa emocional, agresión hostil o colérica, o bien como un mero instrumento para conseguir un objetivo, que es la agresión instrumental. Los primeros estudios sobre esta relación indicaron que las personas con un elevado motivo de poder presentaban también, además de un mayor número de conductas asertivas y competitivas, muchas conductas agresivas. En este sentido, McKellan indicó que las personas con alto motivo de poder, tanto hombres como mujeres, confesaban tener significativamente más impulsos violentos que las personas con bajo, porque tendían con mayor frecuencia a mantener más discusiones y a participar en deportes competitivos. También Boyazzi, en 1973, confirmó que las personas con alto motivo de poder informaron tener significativamente más impulso a realizar actos violentos que las personas con bajo.
En general, la mayoría de las investigaciones manifestaban que las personas con alto motivo de poder indicaban tener significativamente más impulsos violentos, eran más proclives a la agresión verbal y a emplear un estilo de negociación agresivo y explotador. Las personas con alto motivo de poder se esfuerzan por ser asertivas y en ejercer influencias, aunque a menudo éstas se encuentran restringidas por factores sociales. Sin embargo, cuando se prescinde de las inhibiciones sociales, los varones con alto motivo de poder participan en más conductas agresivas que los varones con bajo motivo de poder. Por ejemplo, los varones con alto motivo de poder después de consumir alcohol tienden a ser relativamente agresivos, puesto que consumir alcohol es una manera socialmente aceptada de liberarse de las inhibiciones sociales y porque además contribuye a la tendencia agresiva, haciendo que sientan un aumento subjetivo de su sensación de poder. Por este motivo, la relación entre el motivo de poder y la agresión se diluye, porque en gran medida la sociedad controla e inhibe los actos de agresión abiertas de las personas. Es por esto, por en general, las manifestaciones agresivas de la necesidad de poder se expresan solo como impulsos agresivos, más que como actos reales de agresión. Aunque normalmente la persona puede incrementar su poder mediante la reputación, el prestigio y el liderazgo, también existen otras muchas conductas que pueden crear la ilusión de mayor poder, como por ejemplo beber alcohol, realizar acciones de riesgo, hacer gestos o aspavientos obscenos, utilizar un lenguaje vulgar y abusivo, consumir drogas o conducir con exceso de velocidad. Un importante estudio realizado por Mason y Banship indicaron que los varones, no las mujeres, con alto motivo de poder reaccionaban ante los acontecimientos vitales negativos, como enfermedades, accidentes, etc., y al estrés abusando de las personas más cercanas a ellos, especialmente en parejas altamente fusionadas. La explicación que dieron estos investigadores fue que al parecer los acontecimientos negativos y el estrés eran detonantes emocionales de las muestras de agresividad por parte de los varones con alto motivo de poder, como una vía de resolución de sus conflictos. Dicho con otras palabras, los varones altamente motivados por el poder suelen hacer uso de los abusos físicos para resolver sus dificultades de relación. Por último, y para terminar el apartado de motivo de poder, es preciso indicar que se han realizado varios estudios para conocer la correlación de este con otros motivos adquiridos. En general, puede decirse que correlaciona débil y negativamente con el motivo de afiliación, y no es significativa su relación con el motivo de logro. Como explicación a lo anterior, diversos autores indican que el motivo de poder es mucho más complejo que el de logro o el de afiliación, puesto que abarca varios motivos que intentan recoger tanto el sentimiento del propio poder cuando se ejerce sobre otras personas como el poder que otras personas ejercen sobre uno mismo y que se produce en toda interacción social. Y por último, el número 7, que es el motivo de autorrealización, y se acabaría el tema. Vamos a ver. Para terminar de completar la cúspide de la pirámide de Maslow, tendríamos que hablar del motivo o necesidad de autorrealización. Como hemos dicho anteriormente, para Maslow en el 85, es la necesidad o motivo más elevado que existe, y significa la tendencia del individuo a convertirse en lo que puede llegar a ser, para alcanzar el límite de sus capacidades. Lo definió como la realización de las potencialidades de la persona, para llegar a ser todo lo que uno puede conseguir con el propósito de ser plenamente humano, contemplando el logro de una identidad e individualidad completa. También para Kurt Goldstein, en 1939, la necesidad o motivo de autorrealización era el motivo principal del organismo, siendo para él el único motivo real y verdadero. Lo definió como aquel impulso básico que indica la tendencia a realizarse a sí mismo, tanto como sea posible. El motivo de autorrealización es difícil de describir, ya que varía mucho de un individuo a otro, porque incluye la satisfacción de la naturaleza individual en todos los aspectos. Así, lo primero que pretenden las personas que desean autorrealizarse es ser libres, para poder ser ellas mismas. Normalmente las personas que se autorrealizan siguen las conductas dictadas por la sociedad y son acordes a su sentido del deber, pero si éstas interfieren con su desarrollo, fácilmente reaccionan contra ellas. Como se ha dicho anteriormente, para que una persona obtenga su propia autorrealización, debe satisfacer muchas necesidades previas para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Dentro de este motivo se encuentran las necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades personales, de desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y la necesidad de desarrollar y ampliar los verdaderos motivos, como puede ser creatividad, altruismo, descubrir la verdad, crear belleza, producir orden y fomentar la justicia. Para Maslow,
El máximo nivel que puede alcanzar un individuo para llegar a autorrealizarse es adquirir la necesidad de trascendencia, puesto que este es el grado final de la motivación. Lo definió como la necesidad de contribuir a la humanidad con un sentido de comunidad. Así, las necesidades de trascendencia también incluían las necesidades asociadas con un sentido de obligación hacia los demás, basadas en nuestros propios dones. Y hasta aquí el tema 5. El siguiente tema, que ya sería otro bloque, que ya nos habla de la motivación y la conducta adaptativa.